No solemos conceder al ciudadano medio el potencial de ser el protagonista de los grandes relatos que marcan nuestra historia. Pero la mayoría de las veces, los actores principales no son famosos, ni grandes líderes, ni hombres o mujeres de apellidos ilustres, sino gente que pasaba por allí. Eso es porque le damos poco poder al azar, a pesar de que el azar rige la mayor parte de nuestra existencia. Si no, miren a este hombre desconocido que camina hacia el juzgado de Plaza de Castilla una mañana cualquiera de 2003. Es abogado. Las cosas no le van del todo bien, pero su suerte va a cambiar en unos minutos. Con él empezará una historia que pondrá en una posición muy incómoda a famosos, grandes líderes y hombres y mujeres de apellidos ilustres. Se llama Menéndez. Muchos abogados de oficio que no tienen trabajo en bufetes, pues no gana mucho. Además, las cosas no le van demasiado bien últimamente. Se acaba de divorciar y su economía anda bastante ajustada. Tenía que pagar una pensión de alimentos a las hijas, una pensión compensatoria a la mujer, otra pensión, entonces tenía que pagarme un alquiler. Vivía aquí al lado en la calle Españoleto de Madrid, aquí en Chamberí. Era muy cara la zona. Y había que subsistir, comer una vez al día y gracias. Este restaurante que ahora mismo estamos, he pasado miles de veces delante, mirando las gambas y los langostinos y las cigalitas y digo, madre mía, ¿quién pudiera poder tomarse ahí unos...? Yo pesaría 70 kilos, 72, no tenía mucho para... Y estaba siempre debiendo dinero a todo el mundo, ¿no? La noche anterior, Menéndez ha estado de guardia y le ha tocado como cliente un tipo joven al que su pareja acusa de haberle agredido. Un caso de violencia machista. En casos como ese, el juez suele condenar y decretar una orden de alejamiento. Sin embargo, Menéndez señala varias contradicciones en la declaración de la denunciante. Hace ver que está mintiendo y convence al juez de que dé otra oportunidad a su defendido. En la plaza de Olavide, el abogado celebra el resultado con su cliente y otras personas que han acompañado al joven ese día en el juicio. Allí conoce a una mujer mayor que parece ser una especie de protectora de su defendido y que enseguida llama su atención. Se llama Marina. Marina González, una mujer encantadora y esta mujer fue la que me dio la segunda oportunidad porque hablando con ella era como el garbanzo negro de la familia, hija de generales, de coroneles de la Guardia Civil, hermanos claretianos, toda una familia muy conservadora, pero ella apostaba por la vida más socialista, comunista, ¿no? Era una mujer más de servicio a la gente que no tenía hogar, que no tenía recursos, tenía esa vocación. En la conversación salen varios temas. Marina le cuenta que estuvo en la clandestinidad con Franco, que sufrió represión y torturas de Billy el Niño, el famoso policía de la Brigada Político-Social, que trabajó muchos años para el padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, dando clases de alfabetización, y que llegó a ser diputada en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida en los tiempos de Anguita. Menéndez le cuenta también un poco de su vida, que nació en Guinea Ecuatorial y que... Y, hombre, qué casualidad. Pues yo soy muy amiga de la familia Obiang. Y digo, una comunista amiga de la familia Obiang, sí, pero no tiene nada que ver con la ideología, era casual. La cuñada del presidente estudió medicina tropical con ella, con Marina, aquí en la facultad. Aquello había sido bastante tiempo atrás. La cuñada del presidente Obiang se había quedado embarazada de un empresario valenciano que trabajaba en Guinea y que, según el relato que le hace Marina a Menéndez, no quiso hacerse cargo del niño. Así que fue Marina la que apoyó a la mujer y la que se convirtió en una segunda madre para ese niño llamado Bertín. Menéndez hace ver a su interlocutora la situación económica por la que está pasando y entonces Marina le dice: no te preocupes que yo voy a intentar ayudarte porque soy muy amigo de la familia del presidente y están buscando en GEPetrol un abogado, un consultor jurídico externo aquí en España. Te voy a presentar a mi hijo que es Bertín. Poco después, Menéndez conoce a Bertín. Era un chico guapo, mulato, alto, bien parecido. Venía mucho porque trabajaba en el petróleo y venía y viajaba mucho. Los dos hombres se caen bien, congenian. Bertín le promete presentarle a su tío Cándido, el director general de GEPetrol, la empresa estatal que gestiona todo el petróleo que los guineanos han encontrado hace solo unos años. Te hará una entrevista, pero no te preocupes que te contratará. Menéndez y Bertín se hacen muy amigos y pasan muchas horas hablando. De los negocios, de los viajes que harán juntos. Bertín parece tener dos obsesiones: el café de Starbucks y el cine. Y el cine era una continuidad, una sesión detrás de otra y otra y otra. Muchas veces se las dormía porque también tenía un cambio horario él. A él le encantaba que la acompañara y que tomáramos café y que charláramos. En las salas, entre película y película, Menéndez piensa en ese futuro que no llega. ¿Cuándo conocerá de una vez al tío de Bertín, al tipo que le puede cambiar la vida? Después de unas decenas de cafés y otras tantas películas, Menéndez acaba conociendo al famoso tío.
Cándido Nsue Okomo. El encuentro con el cuñado de Obiang es en un hotel cerca de Móstoles, con Bertín presente, y como le había avisado su amigo, sería un mero trámite. Menéndez irá a trabajar en GEPetrol, al país donde pasó su infancia, Guinea Ecuatorial, un país que lleva 43 años bajo el férreo control del dictador Teodoro Obiang. Bienvenidos a Malabo, es un placer. Claro, aquello fue impresionante porque yo nunca había llegado a ver que llegas al aeropuerto, ya sales por una zona especial porque son familia y van y se ponen sus pistolas al cinto, que es algo que me llamó la atención, un pistolón, y ahí empieza ya un mundo diferente. Ya vas con coches de lujo protegido por la policía, vas a palacetes de estilo italiano porque estás viendo la pobreza en las calles, el barro, las casas, y de repente te metes en un palacete italiano con mármoles de Carrara y tienen hasta una especie de Vaticano en pequeño allí, creado. Es algo impresionante. Coches de los más lujosos del mundo, ¿no? Allí mismo, con todo tipo de medidas antibala, ¿no? Y todo, es decir, son muy desconfiados y tienen mucho miedo también a ser aniquilados por alguna potencia o algún grupo terrorista. Tienen habitaciones llenas de billetes de 500 euros, un lujo increíble, ¿no? El trabajo de Menéndez en esos primeros meses en Malabo es asesorar y acudir a todas las reuniones de GEPetrol junto a otros 2 abogados. Menéndez se da cuenta enseguida de que su formación y su experiencia suponen una ventaja competitiva. Yo no es que fuera yo tampoco un gran jurista, pero bueno, me estaba dando cuenta que estaba mejor preparado que ellos. Y se les escapaban muchos detalles. El abogado acompaña a los directivos de GEPetrol a todas partes. Los viajes se multiplican. Duerme en hoteles de lujo. Empieza a dejar atrás la dura vida del turno de oficio. Y claro, ese mundo era muy goloso. Viajar en avión privado, al más alto nivel. Era un mundo que a mí, vamos, ni en mis mejores sueños lo había pensado, ¿no? Lo había soñado. Poco a poco Menéndez aprende a moverse en esos palacetes italianos. Es eficiente. Hace lo que le piden, trabaja, habla cuando le preguntan, pero sobre todo escucha. De vez en cuando le dejan entrar en la cocina. En la cultura fan, ese es el lugar más íntimo y reservado a la familia. Y entonces conoce también los secretos de los Obiang. Descubre que está empezando a cocerse a fuego lento una guerra por la sucesión del dictador. Los contendientes son fundamentalmente 2 ramas rivales de la familia presidencial. Cuidado que viene una ensalada de nombres, algunos muy similares. Por un lado está el clan de la primera dama, Constancia Mange Nsue Okomo, que tiene como candidato a la sucesión al hijo mayor de Teodoro Obiang, más conocido como Teodorín. Del otro está el influyente hermano menor del presidente, Armengol Ondo Nguema, que apoya a Gabriel Mbaga Obiang Lima, hijo de la segunda esposa del dictador, Celestina Lima. ¿Se entiende? Bueno, quedémonos solo con los 2 candidatos, Teodorín y Gabriel. Y Gabriel es un chico mucho más preparado y más inteligente que Teodorín. Teodorín es un chico adicto a bastantes sustancias, muy africanista. Sin embargo, el otro es más abierto. Gabriel tiene otra perspectiva más y le prefieren los chinos y los Estados Unidos y los franceses a Gabriel que a Teodoro. Al margen de esa pugna, los Obiang necesitan la ayuda de Menéndez para otro tipo de asesoramiento que va más allá de lo jurídico. En 2004, Guinea acaba de convertirse en el tercer productor de petróleo del África subsahariana. Eso genera comisiones ilegales millonarias y para cobrarlas, sin que nadie se entere, se requiere de una cierta ingeniería empresarial. Así que las labores de consultoría que hasta entonces ha estado haciendo Menéndez se convierten pronto en haznos una sociedad offshore donde podamos ocultarnos. Vale, ¿y eso cómo se hace? No, esto no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero yo no podía decir ni nunca dije que yo no sabía. Yo siempre dije que para adelante, que yo sabía hacerlo todo. Para eso luego ya contraté amigos en el funcionariado español. ¿Por qué les conocía? Porque yo estuve trabajando mucho tiempo en el funcionariado español. En el pasado, Menéndez había trabajado como abogado para algunas entidades como el IN, el Instituto Nacional de Industria, y para el ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior. De ahí esos amigos que le cuentan cómo se hace eso de montar una sociedad pantalla. Lo primero que se necesita es un lugar que no haga muchas preguntas. Empecé a experimentar. Todo es por coincidencias. Oye, ¿conoces a alguien? Sí, yo conozco a tal, vete de mi parte, ya te lleva tal, y me abren una cuenta en el banco tal. Bueno, montas la infraestructura que ellos no sabían. Y entonces les empiezan a montar y ellos quedan contentos. Las comisiones se desvían por esas sociedades para luego hacerle el reparto. El reparto se hace con ellos. Eso lo sabe todo el mundo ya.
Ellos reparten cada uno en su justa medida. El director general se lleva la mayor parte, luego los sobrinos, luego los medio sobrinos, los amigos. Va cayendo una lluvia fina. A mí me dijeron siempre que esto era ilegal en todas las partes del mundo. ExxonMobil, Chevron, todas las empresas hacían ese tipo de reparto de comisiones. No era Total, en fin, todas las empresas grandes del petróleo. Todos esos tejemanejes los tiene que hacer Menéndez in person. Es él el que tiene que crear las empresas pantalla y el que deja su firma por escrito en muchos de los documentos. Evidentemente es un riesgo. Tenía que dar la cara, pero tenía dos opciones, o eso, o volver al turno de oficio. A pesar de haber nacido en Guinea, de venir de parte de una amiga personal de la familia Obiang y de ser amigo también de Bertín, las cosas no son fáciles para Menéndez, que se ve obligado a ganarse el puesto una y otra vez. Los familiares de Obiang suelen enfadarse por todo. Cualquier contratiempo es visto como una humillación a la familia. Muy complicado. Eran gente que no están preparados intelectualmente. Son desconfiados, absolutamente desconfiados. Y personas difíciles. Aparte que yo siempre digo que pasaron de tener nada a tenerlo todo sin una transición. Me acuerdo Marina me decía muchas veces que Obiang, al principio, cuando ya dio el golpe de Estado a Macías y tal y cual, no tenía aviones para viajar. Entonces tenía que pedirle a Gabón o a algún país vecino que le dejaran viajar en una línea regular de ellos o le recogieran en el país. Y sí, no te preocupes y tal. Muchas veces les dejaban sin avión y sin nada. Y estaban esperando en el aeropuerto y era una humillación brutal para Obiang. Esa historia pasada con los aviones de Obiang deja algunos complejos en la familia. Cuando ya son inmensamente ricos gracias al petróleo, no toleran que nadie les haga las preguntas de rigor al pasar por los controles en las fronteras, especialmente en las españolas. La Guardia Civil y la Policía de Barajas se convierten en un incordio. Siempre tenían muchos problemas con la entrada en el aeropuerto, con las revisiones de equipajes y con las molestias que les daban. Eran tipos, vamos a decir, como príncipes que pasaban por un aeropuerto donde les molestaba mucho pasar por filtros y por preguntas. Se sentían como menospreciados y decían, es que como somos negros nos tratan así y tal. Digo, no, es que esto les tratan a todo el mundo igual. La Guardia Civil y la policía tienen la mala costumbre de tratarnos a todos igual de mal o igual de bien, pero no por el color, para nada. Pero ellos se sentían ofendidos porque tienen un gran complejo. En ese aspecto tienen un complejo enorme. Y sobre todo con nuestra colonia, con España. Porque hemos sido una colonia un poco dura, ¿no? Bien, estamos a finales de 2011 y un buen amigo de Menéndez, el empresario Fernando Luengo, le habla de una posible solución a los problemas que se encuentran los guineanos en el aeropuerto. Le presentará al comisario de Barajas. Y entonces me dijo, Paco, yo creo que te interesaría conocer a mi amigo Carlos, a Charlie, que a mí me hace estos favores en el aeropuerto. Y dijo, tú quedarías de puta madre con tus jefes. Ah, muy bien, pues nada, me lo presentó en el aeropuerto. Nos caímos bien porque Carlos cae bien a todo el mundo. Es un auténtico vende humos, ¿no? Es un auténtico líder, ¿no? Le adoran sus policías, es un clásico tipo que canta en todas las fiestas, que baila, que es protagonista de todo, que tiene un don de palabra. Carlos Salamanca es un histórico de la policía. Casi 40 años de servicio, 5 de ellos en la comisaría de Barajas. Allí mismo se lo presentan a Menéndez. Un tipo que impecablemente peinado, con su gomina, con un traje a medida perfectamente hecho, con los zapatos con sus iniciales, CS, Carlos Salamanca. Algo increíble, yo no había visto un buen reloj que los que llevaba él, sus gemelos, en fin, impoluto. Un traje azul impoluto, una corbata de Hermes o de no sé dónde. Bueno, no te imaginas que era un comisario ese tipo, porque un tipo que con el teléfono llamaba a cualquier persona del Estado y se ponía. De donde sea, de izquierdas, de derechas, de centro, diplomáticos, empresarios, y luego esa voz que él pone ronca, siempre hueca, y luego ese nivel de poder que tenía, ¿no? Ese movimiento de poder, que la gente con poder tiene un movimiento especial. Él es el clásico tipo que está siempre, ¿no? Señalando, aquí, allá, ven acá, vete allá, haz esto, tal, siempre dando órdenes con las manos. A él le gusta mucho eso de, sí, tal, no sé qué, venga, para acá, para allá, ¿no? Dando órdenes, como el clásico capataz. El comisario Salamanca es el jefe de todos los asuntos que tienen que ver con entradas y salidas. También los pasaportes de urgencia, cuando vas a viajar y no te has dado cuenta de que te va a caducar en el extranjero. En fin, con un chasquido de dedos es capaz de arreglarte muchos problemas. Pero para que él haga ese chasquido, a veces hay que tenerlo contento. Fernando Luengo le había regalado a Salamanca un Porsche Cayenne que costeaba con un sistema de leasing. En un momento de dificultades no puede afrontar el siguiente pago. Está a punto de decirle a Salamanca que tendrá que decir adiós al Cayenne. Pero Menéndez ve el coche como una oportunidad. No te preocupes, no te enfades ahora que me lo has presentado, yo ya me hago cargo de... Entonces yo cogí y
con bastante rubor y bastante preocupado, y me acerqué al aeropuerto con un sobre y 25.000 euros y se los di. Fue la prueba de fuego a ver si tragaba o no tragaba. Y efectivamente, como un campeón. Comió de mi mano, se emocionó, se le salían lágrimas y me dijo: Paco, nadie me ha tratado como tú, compadre. Por supuesto, los guineanos empezaron a cruzar la frontera sin contratiempos, a partir de 2012. Salamanca ordena que un coche patrulla con Menéndez les recoja a pie de pista, sin controles, sin registros y sin ese complejo colonial del que Menéndez hablaba. Y en 2012 ya empezaron a pasar, encantados de Dios. Y la suegra del presidente también vino, la madre de la mujer del presidente. Y le dimos un trato VIP a todos. La relación entre Menéndez y el comisario Salamanca se hace también más estrecha. El abogado incluso le pide al comisario que sea el padrino en el bautizo de su hija de 10 años. Y así se inicia un idilio entre ambos, basado en el principio latino que Salamanca suele repetirle a Menéndez: do ut des, o sea, doy para que des. El restaurante de la calle Bailén en Madrid es algo más que eso. Es el cuartel general de los 40 principales. Así llaman los agentes más jóvenes al grupo de policías que han ostentado el poder en el cuerpo y también en muchas empresas del IBEX como directores de seguridad. Vienen de la época de los primeros sindicatos policiales en los años 70, la Asociación Unificada de Policía y luego el SPP. Algunos de ellos estuvieron en la Brigada Político-Social. Habían puesto todos los palos en la rueda de la transición y, en fin, habían sido siempre unos nostálgicos del régimen franquista, aunque más allá de ideologías, lo que siempre les había interesado era el dinero. Nada de eso impidió que luego siguieran ocupando buenas posiciones en la policía y un asiento en Casa Piluca. Y ahí estaba en su salsa. Y ahí él invitaba a todo el mundo allí. Allí había un sótano también abajo, para estar más privado si querías. Y ahí invitaba a los que quería. Y a esto les encantaba llevar la pistola puesta aquí, para hacerse ver como que eran... Sí, es una cosa absolutamente desfasada ya. En este momento no te encuentras a un policía, yo creo, así, de ese tipo de casposidad. Pero estos les añoraban eso, el puterío de entonces de los comisarios, de los policías. Vivían un poco con una impunidad. A aquellas fiestas van a veces otros policías, empresarios, periodistas de radio y televisión, y también jueces y fiscales. Allí conoce Menéndez, por ejemplo, a la pareja formada por el juez Garzón y la fiscal Dolores Delgado. No, era un cachondo mental. Le encantaba bailar, cantar, beber, comer. Ya estaba metido con el tema de bolivarianos y con gente así. Pero estaba a la vez con esta gente ultraderechista. Eran los Salamanca, Villarejo y compañía. Era una doble moral, un poco bipolar, ¿no? Lo que pasa es que le gustaba en la buena vida de la gente de derecha. Ese ambiente era comida, bebida, risas, chistes, esas cosas que decía la Lola, ¿no? De la audiencia, de unos, de otros, si este era así, si este era así. ¿Quién paga la fiesta? Menéndez. Ahí está siempre él para rascarse el bolsillo. ¿Que Salamanca quiere un nuevo coche? Ahí está él con un nuevo Porsche, un Panamera. ¿Que la cantadora quiere sacar un disco? 75.000 euros, a ver si me los devolvéis pronto. Que si una comida en el Guetaria, que si un puro de los caros, que si entradas para las ventas. ¿Una Fanta más? Yo alucinaba. Alucinaba porque no había visto ni me imaginaba que existiera algo así. En una de esas fiestas aparece un tipo mayor. Es otro policía de la vieja escuela, pero parece más duro, menos hablador que Carlos Salamanca, aunque cada vez que abre la boca usa un lenguaje rudo y castizo. Es un personaje que en ese momento ya le parece algo siniestro a Menéndez. Con él se las tendrá que ver para resolver una nueva petición de sus clientes guineanos. Nuestras ganancias del petróleo crecerán conforme a las ganancias de la inversión en los proyectos del futuro. Mi visión para el futuro de Guinea Ecuatorial se centra en una economía diversificada y moderna. El dictador Teodoro Obiang llevaba años dando este tipo de discursos para mostrar que Guinea Ecuatorial era un pueblo que mejoraba día a día y que haría las cosas todavía mejor si consiguiera nuevas inversiones. Los planes del dictador, además de que crecieran sus ganancias, pasaban por parecer una nación algo más abierta, más moderna. Y si alguien representaba eso era Gabriel, el hijo de su segunda esposa. Acababa de ser nombrado ministro de Minas e Hidrocarburos. Era más educado, más calmado, más del gusto de los países occidentales que Teodorín. Por supuesto, eso no gusta al clan de la primera mujer de Obiang, que hará todo lo posible porque el sucesor sea su hijo. Hay que encontrar algo con lo que desprestigiar a Gabriel. Un dossier con todo lo que tenga que ocultar. Ese trabajo se lo encarga Cándido, el jefe de G-Petrol, a Menéndez, que a su vez pregunta a Carlos Salamanca, y este le pone en contacto con ese policía de hablar castizo y modales rudos que ya había conocido en Casa Piluca, José Villarejo. Villarejo es un compadre de Carlos Salamanca que lleva años trabajando para el Cuerpo Nacional de Policía.
Es comisario de policía, pero tiene carta blanca para llevar una actividad privada en la que hace otro tipo de trabajos al margen de la ley: espionaje, dosieres, desinformación. Entre sus clientes hay famosos, bancos y otras empresas del IBEX. Le va muy bien y por eso recibe a Menéndez en su despacho en la Torre Picasso, en la 9ª planta, con una música clásica demasiado alta para tener una conversación. Era un personaje siniestro y encima en el despacho ponía música clásica a todo volumen. Pero luego ya me di cuenta por qué. Porque él solía grabar las conversaciones. Con la música alta no puedes. Está distorsionada la grabación. Porque él desconfiaba hasta de sí mismo. Es decir, él ha grabado tanto en este país que él podía pensar que alguien le pudiera colar algún día en su despacho un micro y le grabara. La conversación transcurre sin muchos sobresaltos. Menéndez le cuenta lo que quieren los guineanos. Villarejo y su socio, Rafael Redondo, aceptan la misión. En unos días le mandarán el presupuesto y las coordenadas para recibir los pagos. 5,3 millones de euros. 3 se pagarán en transferencias a cuentas de Panamá y Uruguay. Los otros 2 en efectivo en un lugar de confianza. En Casa Piluca llevaba yo maletines para pagarle, pero abajo, en el sótano, como aquí. Ahí lo contábamos con una máquina que me dieron los chinos, que además discriminaba los billetes falsos de los verdaderos, ¿eh? Sí, es que los chinos en eso están muy puestos. Villarejo elabora el informe y lo titula King. 29 páginas donde se dan datos de posibles cuentas de Gabriel Obiang en un entramado societario con empresas en Ginebra, Delaware, Hong Kong, Montreal, Zúrich o Liechtenstein. Muchas cosas no eran una novedad. El informe en ese sentido no aportaba mucho. Lo que sí consigue Villarejo es que algunos periodistas publiquen esas informaciones en los periódicos. El trabajo se da por concluido y el policía quiere cobrar lo que le falta, pero... Uno de los socios de Guinea, uno de mis socios, Crispín Edu Tomo Malle, uno de los sobrinos del presidente, quería la parte de los 5 millones, quería su comisión. Me dice, mándame 1,5 millones a mi cuenta en... ¿Dónde fue? Creo que era en Seychelles. Y digo, oye, pero es que esto forma parte del presupuesto de Villarejo, me va a cortar los huevos. Efectivamente. No, mándamelo que va a haber más, porque yo voy a convencer a mi tía para que esto siga moviéndose y que haya más dinero. Menéndez le cuenta a Villarejo este pequeño problema con una de las cantidades a deber y este no se lo toma demasiado bien. Cuando yo ya le dije que no había más dinero, pues se enfadó conmigo, me dijo que le faltaba todavía 1,5 millones. Le dije, esto solo llevo, a mí me da igual, me cogió de la pechera del cuello, en el despacho suyo de Torre Picasso, y me echó. Me dijo que con él no se jugaba y que me atuviera las consecuencias. Entonces yo me quejé a Carlos, le dije, oye, le he dado casi 5 millones, me falta nada, lo que se ha llevado este otro sinvergüenza. Y me dijo, no te preocupes, ya hablo con él. Y me dicen que es que estaba tomando un medicamento que le sentaba mal. Bueno, me pareció una burla, una excusa mala, después de pagarle lo que le pagué, caramba. A pesar de esos contratiempos, Menéndez y Salamanca siguen cultivando su relación y los guineanos siguen entrando por Barajas como reyes. El abogado costea la vida del comisario de Barajas. Le compra relojes por valor de 80.000 euros, Rolex y Hublot. Le cede un palco en el Bernabéu, paga algunos viajes y, sobre todo, paga siempre la cuenta de todas las comidas. Sabes que yo era un pozo sin fondo para Salamanca y me llevaba siempre a comer con él, a donde fuera. Desde que le conocí en el 2000, a finales de 2011, empecé 2012 ya comiendo con él todos los días. Cogí más de 40 kilos, ¿eh? Mi mujer me decía que estaba obeso ya. El abogado de oficio que malvivía en los juzgados ha ganado peso, pero no solo en kilos. Su vida tiene demasiado lastre, porque tanto los guineanos como Salamanca parecen insaciables, nunca están satisfechos. Pero él no puede cortar esos lazos. Sería volver al turno de oficio, a malvivir como abogado. ¿Por qué esa lealtad? Porque yo pensé que yo formaba parte ya de ellos. Por eso yo siempre he hablado de la lealtad, que yo pensaba que existiría, ¿no? En un momento dado de un punto crítico me ayudaría, me salvaría, me echaría en un capote. No. Ahí se acabó todo, ¿no? Cuando empezaron los problemas me dejaron de lado. Pasa el tiempo y llega Hacienda. Los inspectores españoles demandan información sobre esas empresas que los Obiang han creado en paraísos fiscales como Seychelles. Pero el único que aparece en los documentos es Menéndez. Hacienda le pide 2 millones de euros. Yo pido a los guineanos que, oye, esto que me está pidiendo Hacienda forma parte de la estructura que hemos creado y la infraestructura ha funcionado. Pero no voy a pagar yo algo que no me corresponde si los que ya habéis llevado todo esto sois vosotros, ¿no? Y, bueno, bien, pues no sé qué tal. Pero las cosas están cambiando en Guinea. Cándido, el tío de Bertín, el tipo que finalmente le había contratado, ya no es más el jefe de Gepetrol. Hay sospechas de que ha desviado un barco lleno de petróleo y ha vendido todos los barriles sin repartir nuestras ganancias. Así que ya no es bien recibido en la cocina. Sin Cándido en Gepetrol y con Hacienda bloqueando sus cuentas,
Menéndez pierde el rol que había jugado esos años con los guineanos. Pido ayuda a los guineanos, me dejan tirado y le digo a Salamanca, oye, mira, yo voy a irme a Guinea, voy a vivir en Guinea, porque es la única solución que me queda. Pero en Guinea no sé si tendré trabajo. Y voy a intentar vivir ahí un tiempo, a ver si consigo que alguien se acuerde de mí y me dé algo. Menéndez se da cuenta entonces de quién es realmente. Despojado de todo, vuelve a reconocerse en ese abogado sin un duro que peleaba cada mañana en los juzgados. Sí, es verdad que me siento ahora un poco sucio por tanta vanidad, tanto engreimiento, tanta soberbia, como te crece cuando tienes tanto poder y dinero, ¿no? Bastante impresentable. Me decía mi mujer que no era yo el hombre que conoció cuando estaba en el turno de oficio, ¿no? Estamos en 2016 y es entonces cuando el abogado empieza a soltar lastre. Desesperado por la investigación de Hacienda, pide ayuda a otro colega abogado. Este le pone en contacto con un tipo que ha trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia. Quizás él le pueda ayudar. Se llama David Vidal. Ambos comen en varias ocasiones. Menéndez le cuenta todo. Las guerras de clanes en Guinea, el asunto del aeropuerto, las fiestas en Casa Piluca, las broncas con Villarejo y todos los asuntos de la investigación de Hacienda. Para entonces, Villarejo y Salamanca no son dos nombres desconocidos para los españoles. Los medios han publicado ya varias investigaciones contra ellos que los ligan a asuntos turbios. Asuntos internos ha ido por ellos, pero todo lo que ha llegado a los juzgados se ha caído. Así que Vidal no ve muchas opciones. Pues estás jodido, Paco. Así que lo que tienes que hacer es presentar la documentación en la Fiscalía. Seguro que a la Fiscalía Anticorrupción les interesa mucho este tema y a lo mejor no te van a absolver, por supuesto, pero seguramente que como tú sabes como letrado, si tú colaboras con la justicia te van a caer unas atenuantes muy cualificadas y no vas a entrar en prisión en principio. Menéndez se lo piensa bastante, pero al cabo de un tiempo decide dar el salto. Reúne toda la documentación que posee, las facturas, los seguros de los coches, las cuentas en el extranjero donde se habían hecho los pagos a Villarejo, y queda con Vidal una mañana de abril de 2017 en una cafetería muy cercana a la Fiscalía Anticorrupción. Y así llegamos a esa cafetería una vez más. La misma cafetería en la que Menéndez, 7 años después, nos cuenta su historia. Esa mañana de abril, Menéndez, por consejo de su abogado, se echa para atrás. No lo ve claro. Se está metiendo con un grupo de policías que, según todas las informaciones que van saliendo, controlan las cloacas del Estado. Así que es David Vidal, el exagente del CNI, el que acude a la fiscalía solo. Allí se ve con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción y con un joven fiscal llamado Ignacio Estampa, un recién llegado que escucha perplejo todo lo que Vidal les cuenta sobre Menéndez, Villarejo y Salamanca. Tiempo después, será el propio Menéndez el que testifique ante los fiscales Estampa y Serrano. Nadie puede imaginar entonces que la azarosa vida de ese empresario de Guinea, antiguo abogado del turno de oficio, pueda acabar siendo el desencadenante del mayor caso de corrupción en España. Una enorme madeja en la que quedarían enredados jueces, fiscales, banqueros, empresarios y periodistas. Pero esa es otra historia.